El fiscal nacional Jorge Abot acusó de intromisión política a un grupo de parlamentarios oficialistas a favor de la Machi Francisca Linconao, formalizada en el caso Lutzinger Macay. Vamos a profundizar en este tema. Establecemos contacto desde los estudios de la Universidad Autónoma con el ex intendente de la Araucanía, Andrés Molina. Gracias por su tiempo. Muy buenos días. Hola, buenos días, Macarena. Señor Molina, ¿usted cree que ha existido presión por parte de distintos grupos, sean estos políticos o no, o incluso por parte de la Intendencia y el gobierno, parte querellante, en la decisión de revocar la medida cautelar que pesaba contra la Machi Francisca Linconao? Mira, Macarena, efectivamente hemos visto ahora y también en el pasado presiones de grupos de diputados que en el caso de hoy día, ¿cierto?, son del Partido Comunista principalmente, que vienen acá, hacen declaraciones, hablan, ¿cierto?, de la inocencia, en este caso de la Machi Linconao, que nosotros queremos claramente que no podemos decir todavía, hay un juicio de por medio y por lo tanto hacen declaraciones afirmando esto, y eso es delicado. Si la gente aquí en la región está cansada, yo me recuerdo también en el caso nuestro, que se vinieron acá en la huelga de hambre, incluso entraron a la cárcel, se quedaron ahí, estuvieron incluso un día prácticamente en ese tema. Entonces, realmente le hacen daño a la región, esto no permite tranquilidad en el proceso. Y bueno, yo creo que lo que ha pasado en estos últimos días también que tiene que ver con pedir el cambio cautelar frente a una preocupación de la salud de la Machi. Vimos a la familia también, a la familia Lutzinger preocupada por la salud. Yo creo que ahí faltó conversar, faltó avanzar justamente en que se hicieran los exámenes necesarios. Hay que recordar que la Machi estaba en el hospital de Imperial también, es decir, había preocupación respecto a eso. Yo creo que si las cosas se hacen de manera distinta, avanzamos. Yo creo que la región aquí está cansada de que vengan personas de afuera, independiente de que sean diputados de la República, pero claramente ellos están a 800 kilómetros, lo decía el fiscal nacional, y le hacen daño a la investigación. ¿Usted cree en este caso que la situación de la Machi Francisca Linconao se habrá politizado de alguna manera? Y se lo pregunto por todas las voces que vimos. Usted se refiere a la visita de un grupo de parlamentarios a la zona, pero en específico, ¿usted cree que se ha tornado más una situación política más que estrictamente judicial, como donde debe estar ahí? Es que eso es lo delicado. Lo delicado es que efectivamente la gente mira esto y hoy día entonces entiende que en el caso, por ejemplo, de este abogado que vino desde Santiago, el Ministerio del Interior, cuando los abogados que llevaban justamente, en este caso, cierto, las querellas de parte de la Intendencia, que eran los de acá, se negaron, y lo decía ahí claramente, a poder llevar esto. Incluso ese día el abogado que llevaba este tema no llegó a las cautelares, a estudiar, digamos, el tema de cambiar las cautelares, y el abogado de Santiago se sienta, ¿cierto?, físicamente al lado de los defensores y no justamente donde debió haberse sentado, que era justamente en el lado de los querellantes. Entonces, claramente es entendible la postura de la familia Lutzinger de preocuparse y decir, bueno, ¿en qué estamos? Es decir, aquí esta señal, y yo creo que esto debió haberse resuelto de otra manera. Creo que la familia también estaba preocupada por la salud de la Machi. Yo creo que a nadie hoy día le es indiferente una persona mayor, pero que claramente hoy día la condición de Machi no quita, y lo hemos visto en la condena de Celestino Córdoba, otro Machi, siento que hoy día está condenado por este hecho. Señor Molina, entonces, ¿cómo cree usted que se debió haber buscado una salida a esta situación? Usted acaba de decir que la forma debió haber sido otra. A ver, tú debes recordar de que la familia pidió que se hicieran los exámenes, a lo cual, cierto, la defensa se negó. Yo creo que ahí es donde pudo haber intervenido el gobierno, ahí es donde tenía sentido la visita del intendente, que yo tampoco la critico. Yo creo que el intendente, la situación de verse envuelto en una huelga de hambre con el peligro de la muerte de las personas, es una situación que hay que estar en los pantalones. Pero al mismo tiempo creo que la señal que le entregó a la salida de esta visita, que debió haber sido privada, yo te quiero contar que a mí me tocó, sin prensa, a mí me tocó, en lo personal yo visité a los huelguistas de hambre un día domingo, justamente previo al levantamiento de la huelga de hambre. Lo hice sin prensa, sin que nadie lo supiera, que lo supieron después de que el gobierno se terminó incluso.
haciendo justamente ver lo importante que era que ellos entendieran de que estaban atentando contra su propia salud. Entonces, ese camino me parece que está bien en el caso de aquellas personas que no están condenadas, que están siendo imputadas. Distinto es ir a visitar un condenado, lo decía incluso también en declaraciones el propio subsecretario Alewi, de que decía que las autoridades no debían efectivamente visitar, y eso lo hizo el intendente Buenchumilla, de visitar a Celestino Córdoba, una mala señal. Por lo tanto, creo que aquí el error del intendente fue salir y decir que la Machi no estaba sola. No, debió haber dicho que él estaba preocupado por la salud o haber hecho esta visita, ¿cierto?, de tal manera de que hubiera un acercamiento y un entendimiento que era muy importante que la Machi estuviese bien y que no hubiera peligro en su salud. Señor Molina, ¿usted cuestiona la decisión de Interior de entonces haber enviado desde el gobierno central a este abogado, que en este caso también iba a formar parte con los abogados de la Intendencia de allá, o bastaba lo que hacía la Intendencia en la región? A mí nunca me ha gustado que intervengan justamente desde el nivel central justamente a la Intendencia en este caso, y vimos cómo los propios abogados, que en este sentido yo siempre he impulsado que estas son políticas de Estado. Cuando entendamos que justamente la defensoría, lo que es la inteligencia, en este caso y en estos casos de la región de la Araucanía, no debieran tener cambios, incluso gobierno a gobierno. Porque uno cuando llegó al gobierno, en el caso mío, yo me encontré con que el capitán de inteligencia que había estado trabajando los últimos tiempos ya estaba en Arica trasladado. Entonces, cuando no entendemos que esto es una problemática que efectivamente requiere una mirada de Estado, la verdad es que lamento sobre todo la señal que da ese abogado de en el juicio sentarse, digamos, al lado, ¿cierto?, de los defensores. ¿De qué estamos hablando? ¿Cuál es la mirada que tiene la familia que lleva prácticamente, y ahí hay otro tema, prácticamente 4 años, porque esta extensión del juicio tiene que ver también con cambios en el sistema procesal penal? Si no puede ser posible que por distintos subterfugios se esté extendiendo esto, y a nosotros nos pasó lo mismo en el caso anterior, ¿cierto?, de los huelguistas de hambre, que ya venía este juicio del bus, del peaje, durante tanto tiempo, extendiéndose por uno u otro motivo, donde al final, ¿cierto?, da cuenta de una falta de justicia y una sensación de impunidad. El gobierno es parte querellante en este proceso, dada la situación que vimos todos enfrentados ahí por la huelga de hambre que llevó adelante la Machi Francisca Linconao. ¿Cómo evalúa usted, en este caso, la postura que adoptó el Ejecutivo, que es parte querellante en esta causa? Bueno, lo que hemos visto es que la familia Luxinger Macay hoy día no ve en el gobierno un apoyo. Cuando uno es querellante, lo que hace justamente es apoyar distintas diligencias, va ayudando a que el juicio, en definitiva, ¿cierto?, vaya logrando esclarecer cuáles son las situaciones que sucedieron y cuáles, ojalá, ¿cierto?, son las pruebas necesarias para imputar a las personas que realmente merecen ser imputadas. Y la querella, o en este caso la acción que tiene la Intendencia, no es una acción pasiva, sino que debiera ser una acción activa de ir viendo y estar permanentemente, ¿cierto?, detrás de todas estas diligencias. Yo no veo y me preocupa lo que sucedió. Yo, de acuerdo a las declaraciones que he escuchado de la familia Luxinger, estaban tranquilos hasta ahora respecto a la forma como se estaban llevando justamente estos casos a través de los abogados de la Intendencia. Y eso entonces da cuenta de una situación que cambia y que hemos visto también a la vocera de gobierno decir que el gobierno en este caso no se puede desentender de esta querella y que van a seguir adelante con esta acción legal, ¿cierto?, de parte de la Intendencia. Bien, pues señor Molina, muchísimas gracias por compartir su parecer con CNN Chile. Que tenga una buena jornada. Muchas gracias a ti, Macarena. Un abrazo.